Hola, hola, estoy aquí volviendo a grabar un video. Desde Windows, yo tenía un problema que era básicamente que Windows estaba sumamente mal en mi PC, estaba sumamente horrible. Básicamente todo ocurrió cuando yo decidí instalar Linux. Tan, tan, tan. Sí, pero sí, ocurrió cuando yo intenté instalar Linux. Básicamente yo tenía Windows tranquilamente y funcionaba sumamente bien. Literalmente mi Linux iba rodando, iba perfectamente. Y yo decidí instalar Pop!OS. Entonces fue una decisión un tanto rara, que mucha gente me criticó, pero realmente Linux es muy bueno a nivel de estabilidad, lo cual me parecía correcto. Entonces la idea era instalar Linux. Y era instalar la distribución Pop!OS. Entonces, yo instalé la distribución en otra partición. Ahora mismo ya no tengo las particiones, si nos fijamos. Durante ese proceso yo pude aprender muchas cosas. Yo pude aprender que hay una cosa en Windows que se llama Diskpart. Y el Diskpart es como un lugar donde literalmente tú puedes administrar los discos que tú tienes en tu PC. En este caso yo tengo un disco 950, pero dentro de el disco pueden haber cosas llamadas particiones, ¿ok? Y esto es muy importante porque las particiones, que si uno le pone partitions, ahí es que entra el tema de Linux, ¿ok? El tema de Linux y toda esa mamada, ¿ok? Que tú puedes básicamente dividir las particiones, una partición para esto, una partición para lo otro. En Linux se utiliza más porque Linux, al ser de código abierto, te permite jugar un poquito más con las particiones, ya que Linux es básicamente un sistema de archivos. O sea, Linux literalmente es un... Ustedes ven ¿cómo se le llama esto? El explorador de archivos de Windows, de toda la vida, este que tenemos aquí. Eso es Windows. Por más sorprendente que suene, eso es Windows. En este caso, nosotros tendríamos en Linux un montón de particiones y las particiones se verían así, como uno ve las carpetas en Windows. Lo que pasa es que en Linux hay una cosa que son las carpetas padre y bla, bla, bla. Y ahí es que se vuelve un poquito más complejo, entre comillas, ¿no? Porque yo siento que si tú lo entiendes bien, no es complejo. Pero por eso Linux te permite ser muchísimo más editable que Windows. Entonces, la idea fue cambiarme a Linux, o no cambiarme, sino poner un sistema de dual boot. Aquí en medio vamos a poner, la idea era dual boot, ¿ok? Tener los dos sistemas operativos. Resulta que en el intento yo fallé porque uno no sabía bien cómo se hacía, tuve muchísimo problema con particiones, encontrando particiones EFI, así se llaman. Particiones EFI son básicamente el gestor de arranque con el que inicia tu PC. En este caso, Windows, ustedes siempre ven, a ver, el gestor de arranque de Windows, que viene siendo muy reconocido porque es este, ¿verdad? Y con eso es que nosotros entramos a nuestro sistema operativo, con esta parte inicial. En el caso de Linux, Linux también tiene su sistema de arranque, tranquilamente así. O sea, es muy similar. O un login, ¿ok? Pero hay una cosa que se llama group y el group vendría siendo como el intermediario o el que actúa así, como una persona que, bueno, no como una persona, como un sistema que junta esos sistemas operativos y te da la opción de escoger con cuál tú quieres iniciar el sistema. Bueno, yo no lo pude lograr, ¿ok? En otro orden de ideas, mi Windows estaba experimentando muchísimos errores, por eso fue que yo decidí em, cambiar al Pop! OS, así que errores masivos. Estaba experimentando muchísimos errores. Y yo cambié a Linux y la verdad todo iba muy bien. Sin embargo, yo no quería tener solo Linux. O sea, esa no era la idea mía. La idea era tener un dual boot. ¿Ok? Entonces todo esto se estaba yendo al caño. Yo necesitaba el dual boot y lo logré. Sin embargo, mi Windows, al final del día, que yo no sé por qué yo no lo pensé antes, mi Linux, perdón, mi Windows, iba sumamente mal. O sea, sumamente mal. Esto de los errores era muy relevante para mí. O sea, esta cosa estaba volviéndose un desastre.
Entonces era como que yo tenía Pop OS y tenía todo muy bien en Pop OS, pero cuando yo regresaba a Windows a tocar lo que sea, era horrible. O sea, era una mierda. Entonces al final lo que yo agarré ahora fue que decidí formatear Windows. Y evidentemente no sé si voy a pasar a Linux otra vez. Porque ya yo lo he instalado como 2 veces. Para que ustedes se hagan una idea, yo puedo hacer un video de todo lo que yo hice para poder lograr, vamos a decir, hacer una especie de dual boot con Linux. Yo no sé si ustedes han hecho lo de... Me imagino que si ustedes han instalado un sistema operativo, ustedes saben eso. Pero cuando tú entras a la BIOS y tú tienes la opción de escoger con qué dispositivo, en este caso la USB, uno usa una USB para instalar el sistema operativo. En este proceso, yo lo que logré fue tener algo así, ¿ok? Yo tenía, abrir, a ver, en una imagen, ok. Bueno, yo tenía Windows así, Windows Boot Manager, que ese era el gestor de Windows, con eso yo entraba a Windows, y tenía el Pop OS, ¿verdad? Tenía separados los sistemas operativos. Pero para eso yo siempre, cada vez que reiniciaba mi PC, tenía que darle al F11 para entrar al sistema de la BIOS que tiene para tú ingresar desde uno de estos sistemas operativos. Lo cual no era lo que yo quería. Yo quería que cuando yo iniciara el sistema operativo, entrara el sistema del group. Yo quería que entrara... ¡Ugh! ¿Qué es esto? ¡Guácala! ¿Qué es eso? Ok, yo quería que entrara el group. Ok, yo quería que entrara esto. Y que se viera así. O sea, que me diera la opción, ¿tú quieres Windows o tú quieres Ubuntu? O en este caso PopOS, que era lo mío. Yo voy a investigar si hay otra distribución que me funcione mejor que PopOS para el Dual Boot. Porque PopOS tiene un detalle y es el siguiente. PopOS, el sistema de arranque, en este caso vendría siendo el Dual Boot, lo maneja no con Group, que es el estándar, y Group creo que es muy fácil de usar, pero eh, lo que hace Pop OS lo hace con un sistema de arranque que se llama SystemMD. Y ya de ahí empiezan los problemas porque yo no soy un experto y encima de eso yo estoy lidiando con otro sistema de arranque que no es el más popular y el más cómodo. Entonces yo por eso experimenté muchísimo problema. Incluso aquí para que ustedes tengan un ejemplo. Que no es que yo no aprendí, ¿eh? Porque eso es lo bueno de tú lidiar con este tipo de cosas, que tú aprendes eventualmente. Y eso es bueno. Yo estuve manipulando un montón de particiones, disco y bla, bla. Y eso me permitió aprender, como les digo, este tipo de cosas, de que si tú entras al CMD y pone Dispart y pone el disco y todas las jodiendas, tú aprendes muchísimo. O sea, yo me sentía, cuando yo hacía esto así fluidito y yo seleccionaba el disco y pum, y hacía todo ese tipo de cosas, yo me sentía Jesucristo. Pero al final del día, uno necesita utilizar el sistema operativo de una manera correcta. Aquí fallaron un par de cosas y fui yo el culpable, ¿eh? No quiero decir que fue Linux, porque Linux es muy bueno. Yo todas las veces que entraba a Linux, todo iba joya, ¿ok? Pero sí sentía que me faltaba Windows, porque hay cosas que yo uso en Windows, como el Filmora, que no lo tengo aquí de hecho, porque formateé, pero tengo el Filmora, tengo el OBS, o sea, todo mi ecosistema de grabaciones, como ustedes los ven aquí, yo lo manipulo en Windows. Linux yo solamente lo quiero para gaming, ¿ok? Y puede sonar tricky porque muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo tú vas usando Linux para gaming? Pero esa es la idea, yo quiero probar, ¿ok? O sea, yo soy un usuario nuevo. Muchos quizás dirán, mejor pruebo Ubuntu, porque es una distribución sencilla que todo el mundo usa. No, yo quiero hacer lo que me apetezca. La ventaja de Linux es que tú puedes ser libre de hacer lo que tú quieras, ¿ok? Tú tienes un montón de distribuciones, un montón de cosas. Y al final yo creo que con todas tú aprendes, ¿ok? Entonces, X. Pero bueno, primer error mío, mi Windows fallando, ¿ok? Ese fue el primer error. Yo estaba usando Linux
y Windows y Windows me estaba fallando. Entonces ya el dual boot está mal, porque si yo quiero hacer un dual boot y un sistema está como corrupto, porque yo no sé qué rayo tenía Windows. O sea, no me dejaba actualizar. El Bluetooth no me funcionaba. Todo andaba muy mal, ¿ok? Incluso en OBS no me dejaba poner mi cámara. Esta cámara que ustedes ven no me la dejaba poner. ¿Qué otra cosa? El dual boot con Pop OS. Se me complicó muchísimo, más de la cuenta. Miren, yo hablé con ChatGPT, yo parecía amigo íntimo de ChatGPT. Yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y ChatGPT yo creo que ya estaba harto de mí. En uno incluso me dijo, güey, manito, tú tienes que parar. Y me dijeron de que ya tú llegaste al límite. Primera vez que me pasa esto. Tú llegaste al límite del chat. Tienes que crear otro chat, me dijo ChatGPT. Y yo dije, ahí fue cuando yo dije, mierda, ¿qué yo acabo de hacer, loco? O sea, wow. Y no sé, me pareció como que, no le voy a mentir, o sea, al final del día, como yo digo, todo es un aprendizaje. Yo no tengo ningún problema con mi PC en sí y el sistema operativo. Yo este tipo de cosas las hago porque yo siento que uno no se puede cerrar y pensar que solamente existe una alternativa, en este caso Windows. Y a mí me gusta probar muchas cosas, ¿ok? Yo soy una persona que la tecnología la apasiona y como que siempre le gusta ver, ok, esto funciona así, ok, esto funciona así. Me encanta. Y me encanta ver muchas alternativas. Yo he descubierto, incluso con Linux, yo descubrí que hay muchísimos softwares de uso libre, open source, que tú puedes descargar, incluso en Windows los puedes instalar. Entonces, hay muchísimas cosas que yo aprendí. Muchísimas cosas. Y esto no quita que yo no vaya a instalar Linux de nuevo. Lo único que quiero saber un poquito más, empaparme, antes de yo hacer este tipo de cosas como el dual boot. Porque algo que tiene Linux, que yo aprendí con esto, es que no todas las distribuciones son iguales. Obviamente, obviamente. Hago referencia a esto porque en Windows, cuando tú descargas una distribución, vamos a decir entre comillas, que es o Windows Home o Windows Enterprise, que esa vienen siendo como las distribuciones de Windows, son muy similares una a la otra. O sea, yo las veo visualmente y a nivel de uso y yo digo, esto se parece mucho, pero en Linux no. Entonces no es lo mismo Ubuntu que Pop! OS. No es lo mismo Dat Linux, que lo tengo en mi laptop, a Pop! OS. Entonces, ese es el detalle. Esa ha sido la gran reflexión que he tenido, el dilema que he presentado con el Dual Boot. De igual manera, me parece un aprendizaje. Así que déjame en los comentarios, perdón, si tienes alguna distribución en mente que quieres que instale, ahora que ya formateé todo, voy a empezar de cero. Fue un proceso un poco tedioso, pero un proceso fructífero a la vez. Sin nada más que decir, Fernando MS06 se despide. Chao.